Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav, v'tzivanu al divrei Torah. Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amin, v'natan lanu et torato. Baruch Ata Yahweh, noten Torah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוקיי, אתה הכל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עושה שלא אחד. הכאב גדול ולאן נברא, עושה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו איתו, אין לו נותר, הוא לא רוצה ללכת, לא קם, קורא צר שאור. שמע ישראל אלוקיי, אתה הכל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עושה שלא אחד. הכאב גדול ולאן נברח, עושה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. עושה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. Shalom, mis amados, bendito es el nombre de nuestro Abba Yahweh y bendito es el nombre de nuestro Mashiach Yeshua. Bienvenidos una vez más a la enseñanza semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema ¿a qué vino nuestro Mashiach? Bien, durante esta semana me di a la tarea de preguntar a la gente si sabía a qué vino nuestro Mashiach Yeshua a este mundo, y las respuestas que me dieron fueron muy variadas. A continuación vamos a ver las principales respuestas que me dieron, y son las siguientes. Número 1. Dice la gente que él vino a establecer su iglesia. Número 2. Dice la gente que él vino a salvar al mundo. Número 3. Que él vino a perdonar nuestros pecados.
Número 4, que Él vino para llevarnos al cielo cuando muramos. Y número 5, que Él vino a morir por nosotros. Bien, entonces estas fueron las 5 respuestas más frecuentes que escuché de parte de la gente. Otros de plano no quisieron contestar, otros contestaron que no sabían y otros dijeron que no les interesaba saber. Bien, lo que pude comprobar es que tanto católicos como cristianos en general tienen una falsa enseñanza del verdadero propósito de la primera venida de nuestro Mashiach a este mundo. De las 5 respuestas más frecuentes que me dieron, 2 son mentira. ¿Cuáles? Pues la de que nuestro Mashiach vino a establecer iglesias y de que vino para llevarnos al cielo cuando muramos. Esas 2 respuestas están completamente equivocadas y ya lo hemos visto en otros estudios. Bien, y las otras 3 respuestas son solo parte del verdadero propósito que vino a cumplir nuestro Mashiach. Veamos cada una de las 3 respuestas y las comprobaremos con las escrituras para entender mejor que esas respuestas son solo parte del verdadero fundamento o propósito por el cual nuestro Mashiach vino a este mundo. Bien, veamos. Él vino a salvar al mundo y Él vino a morir por nosotros. Bien, ahora, ¿realmente Él vino a salvar y a morir por todo el mundo? Porque si fue así, entonces los incrédulos también serían librados de la segunda muerte y las escrituras no dicen eso. Bien, veamos lo que sí dicen las escrituras y analicemos y leamos el siguiente verso. Vamos al libro de Yahanan Juan capítulo 3 verso 16 y dice así: porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bien, cuando la gente lee este verso, pues solo se queda con la primer parte que dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, pero no se meten a profundizar en estas palabras que dijo nuestro Mashiach, y eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta enseñanza. Vamos a profundizar en estas palabras. ¿Nuestro Abba Yahweh ama al mundo? Por supuesto que sí, porque Él lo creó. Por eso Él ama al mundo de la misma manera que ama a todos los que en Él habitan. Pero eso no quiere decir que todos amen a nuestro Creador. Veamos el siguiente verso que está en Shemot o Éxodo capítulo 19 verso 5 y dice: ahora, si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Bien, este verso nos dice que toda la tierra le pertenece a nuestro Creador. Por lo tanto, todos los pueblos y naciones de la tierra también le pertenecen a Él. Pero solamente a un pueblo y nación Él escogió, al más pequeño, Israel. Este pueblo fue escogido de entre todas las demás naciones de la tierra. ¿Y para qué fue escogido? Pues para hacer luz a las demás naciones. Y no los escogió por ser una nación superior a las demás. Los escogió para llevar su nombre y su palabra a todo el mundo. Las falsas religiones se han dedicado a querer hacer creer que este pueblo ya no es el elegido, sino que fue desechado, y por eso Mashiach vino a poner iglesias como si fueran puestos de mercado. Todo esto es totalmente falso. Nuestro Abba Yahweh no se retracta de sus promesas ni de sus pactos. El pueblo de Israel fue, es y seguirá siendo su pueblo escogido. Bien, ahora, la segunda parte del verso que leímos anteriormente dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Veamos entonces solo esta parte que dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda. Entonces viene la siguiente pregunta: ¿desde cuándo se anunció la llegada del Mashiach al pueblo de Israel? Bien, vamos al libro de Deuteronomio o Devarim capítulo 18 verso 18 y dice:
Yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les ordene. Bien, desde miles de años atrás fue nuestro propio Creador quien anunció la llegada de Mashiach a este mundo. ¿Y para qué lo envió? Para que él nos dijera todo lo que nuestro Abba Yahweh nos ordena hacer. Esto es simple, mis amados. Todo lo que saliera de la boca de nuestro Mashiach son las palabras mismas de nuestro Creador. Por consiguiente, todo el que crea en Mashiach de la misma manera cree en Abba Yahweh, ya que Mashiach habló la palabra del Todopoderoso, Baruch Hashem, y esto nos trae como resultado el no perdernos de la verdad. Veamos entonces la última parte del verso que dice, sino que tenga vida eterna. Pero ¿cuál es esa vida eterna? Veamos lo que dijo nuestro Mashiach Yeshua al respecto y vamos al libro de Yahanan capítulo 17 versos 3 y 6 y dice, vida eterna es esta, que te conozcan, el único Elohim verdadero y a él a quien tú enviaste, Yeshua HaMashiach. Yo di tu nombre a conocer a la gente que me diste del mundo. Ellos eran tuyos, tú me los diste y han guardado tu palabra. Bien, entonces, ¿cuál es el principal fundamento de la venida de nuestro Mashiach Yeshua a este mundo? Él vino para darnos a conocer al Abba y darnos a conocer su nombre, y Él es eterno y está vivo. Por lo tanto, Él es la vida eterna. Nosotros en un futuro también estaremos vivos y seremos eternos. Bien, vamos al libro de Matillá capítulo 22 verso 32 y dice, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Él no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Todos estos vivos seremos los que viviremos en la eternidad junto con Abba Yahweh. Por lo tanto, el que conoce a Mashiach conoce también a nuestro Abba Yahweh y no se perderá, sino que tendremos vida eterna porque le conocemos y conocemos su nombre. Bien, pasemos entonces a la segunda respuesta que dieron y dice, Él vino a perdonar nuestros pecados. Vamos al libro de Matillá capítulo 26 verso 28 y dice, pues esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto, mi sangre derramada a favor de muchos para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Bien, el hombre no puede pagar el precio de redención eterna. Todos nosotros, sin excepción, estamos destinados a morir. Todos, judíos, gentiles, libres, esclavos, todos contaminados por la sangre de Adán, todos menos uno que es nuestro Mashiach Yeshua. Él es la única excepción a la contaminación de Adán, porque él no tiene la sangre de Adán. En su lugar, él tiene la sangre pura de su Padre Celestial. Y cuando derramó su sangre, la derramó por todos aquellos que habrían de creer en él y en su sacrificio. Y no la derramó por todo el mundo, como muchos creen cuando dicen, todos somos hijos de Dios. Vamos a volver a leer el verso de Yahanan capítulo 3 verso 16 y lo comprobaremos, dice así, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bien, entonces el verso es claro. Dice lo siguiente, para que todo el que crea en él. No dice que todo el mundo cree en él. Por eso no a todos les son perdonados sus pecados. Yeshua mismo dijo, morirán en sus pecados. ¿A quiénes se refería? Pues a todos los que no creen en él ni en Abba Yahweh. Pero todos los que hemos creído en él y en su sacrificio e invocamos los nombres Kadosh, tendremos vida eterna. Bien, ahora vamos a ver lo que son las buenas noticias del reino.
Vamos al libro de Matitya capítulo 4 verso 23 y dice: Yahshua recorrió todo Galil enseñando en sus sinagogas, proclamando las buenas noticias del reino y sanando al pueblo de toda clase de enfermedades y dolencias. Bien, ¿cuáles son estas buenas noticias del reino? Hoy en día hay millones de creyentes cristianos que afirman creer en el Evangelio de Jesucristo. Y no obstante, cuando se les pregunta qué es eso que la Escritura Sagrada denomina Evangelio, no saben qué responder. Esto resulta a la vez sorprendente, inaudito y trágico. Es cierto que en sus traducciones aparece la palabra Evangelio, pero en hebreo es Besorá. Los Sheliachim o apóstoles se encargaron de hacer conocer estas buenas noticias del reino, primeramente a los judíos y más tarde a los no judíos, Goyim. Los Sheliachim se esmeraron en cumplir con el mandato dejado por Yahshua HaMashiach, que decía: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda criatura. El que crea y se sumerja se salvará, pero el que no crea se condenará. Esto lo vemos en Marcos capítulo 16 versos 15 y 16. Millones de creyentes dicen haber creído en la Besorá de Mashiach o Evangelio de Mashiach, sin saber en qué consiste. Me permito preguntarles, ¿qué es para ustedes la Besorá anunciada por el Mashiach? ¿Y lo pueden probar con la Escritura Sagrada? Tenga en cuenta que las opiniones personales en cuestiones de fe no son seguras, sino están basadas y comprobadas por la Escritura Sagrada. Esto debe entenderlo muy bien, pues uno puede terminar desviándose de la verdad. La buena nueva de Yahshua ha sido distorsionada, como es costumbre por todas las religiones. Bien, ¿cuál es la buena nueva de Yahshua por completo? Bien, vamos a leer el libro de Yesaya o Isaías capítulo 61 verso 1 y dice así: El Ruach de Yahweh está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias, en hebreo Ha Besorá, a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos. Bien, el verso que leímos anteriormente cita la palabra Ha Besorá, que proviene de otra palabra hebrea llamada Basar. Bien, esta palabra tiene un sentido de noticia, mensaje o un informe. Entonces debemos de saber cuál es el mensaje para llevar a los demás. Ahora, daremos una clara definición de la verdadera Besorá de Yahshua, nuestro Mashiach, algo que millones de creyentes aún ignoran, pero que usted ahora quizá tiene el privilegio de conocer por primera vez en su vida. El que tiene oídos para oír, que oiga. En primer lugar, debemos decir que Yahshua no inició su ministerio anunciando su muerte, sepultura y resurrección al tercer día. Bien, veamos qué dice el libro de Marcos capítulo 1 versos 14 y 15 y dice así: Después que Yohanan fue arrestado, Yahshua vino a Galil proclamando las buenas noticias de Yahweh. El tiempo ha llegado. El reino de Yahweh está cerca. Vuélvanse a Yahweh de sus pecados y crean en las buenas noticias. Nótese que el principio de la buena nueva, Besorá de Yahshua, no era su muerte, sepultura y resurrección al tercer día, sino que era anunciar el reino de Abba Yahweh. Efectivamente, Yahshua nos trajo su buena nueva, o su nueva Besorá, que comenzaba con el anuncio del reino de Yahweh, de modo que el reino de Yahweh es la parte fundamental de la nueva Besorá de Yahshua. Incluso nuestro Mashiach en muchas de sus parábolas decía lo siguiente: el reino de Yahweh es semejante a... Bien, ahora si leemos detenidamente Marcos capítulo 8 verso 31, vemos que Yahshua completa su buena nueva anunciando su muerte, sepultura y resurrección al tercer día.
entendemos que el anuncio del reino de Abba Yahweh en la tierra y la muerte, sepultura y resurrección al tercer día de su Mashiach fue para asegurarnos el ingreso a dicho reino por la emuná, que es la buena nueva o la nueva Besorá completa de Yahshua HaMashiach. Fundamentalmente, Yahshua vino a ofrecernos algo maravilloso llamado el reino de Yahweh, pero para poder participar de él, uno tiene que ser redimido por la muerte de Mashiach en el madero, y la seguridad que tenemos de que todo lo prometido por el Mashiach será una realidad que se confirmó con su propia resurrección de entre los muertos. Sí, él resucitó para recibir un reino de su Padre, y algunos de nosotros resucitaremos para recibir también el reino de Yahweh cuando Mashiach ben David vuelva nuevamente a este mundo en persona, y esto lo vemos en Mateo capítulo 25 versos del 31 al 34. Bien, volvamos a definir entonces lo que quiere decir buenas noticias. En hebreo se dice Ha Besorá, de modo que el Mashiach fue portador de buenas noticias para un mundo sin esperanza y sin rumbo. Él predicó las buenas noticias del reino de Abba Yahweh y también su muerte y resurrección al tercer día para nuestra redención, para hacer posible que seamos coherederos de dicho reino. Bien, algunas denominaciones cristianas sostienen que el reino de Yahweh no es otra cosa que Cristo reinando en nuestros corazones. Otras sostienen que el reino de Dios es la iglesia que Cristo fundó hace 2 milenios. No obstante, el reino de Yahweh no es ninguna de esas dos definiciones del mundo cristiano. La Escritura enseña que un reino es una forma de gobierno como lo es el reino de España o el reino de Inglaterra. Esto implica un rey, una monarquía con súbditos, normas, reglamentos y territorio. De modo que el reino de Yahweh es la monarquía de Yahweh con un soberano, súbditos y territorio. En el Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento, encontramos reyes y reinos. El reino de Babilonia con su rey Nabucodonosor, el reino de Grecia con su rey Alejandro el Grande, el reino de Persia con su rey Ciro, el reino de Israel con su rey David, por citar los más importantes. Ahora bien, Israel tenía una monarquía real que le fue dada a la casa de Yahudá y formalmente comenzó con el Melech David. Este reino de David y sus descendientes fue llamado el reino de Yahweh. Bien, vamos a ver lo que dice el libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 5, y dice: Y de todos mis hijos, porque Yahweh me ha dado muchos hijos, él ha escogido a Shlomo, mi hijo, para sentarse en el trono del reino de Yahweh sobre Israel. Bien, cuando David murió, su hijo Shlomo lo reemplazó, y así sucesivamente hasta que en el año 587 antes de Mashiach, el rey de Israel, Sedequías, fue derrocado por Nabucodonosor. Desde esa fecha, Israel no ha tenido más reyes, pero el reino de Yahweh significa que Yahweh restaurará nuevamente la línea real de los reyes de la casa de Yahudá en la persona de otro judío noble. Bien, vamos a ver el libro de Ezequiel capítulo 21 verso 27 y dice: Ruina, 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 la dejaré hecha una ruina tal como nunca ha sido, y se quedará de esa manera hasta que el rey justo venga y yo se la dé a él. Bien, la restauración de este reino la sabían perfectamente los talmidim de Yeshua. Efectivamente, el reino de Yahweh será restaurado nuevamente en Israel a través de un descendiente del rey David. Veamos lo que preguntaron los talmidim de Yeshua en el libro de Hechos capítulo 1 verso 6 y dice: Cuando estaban juntos le preguntaron: Adón,
¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? En efecto, en Lucas capítulo 1 versos 31 al 33 dice lo siguiente: Mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y lo vas a llamar Yahshua. Él será grande, será llamado el hijo de Ja Elión. Yahweh Elohim le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Bien, esto es clarísimo. El Mashiach reinará en el trono de su padre en la carne, David. Su territorio y sus súbditos serán Israel y los israelitas. Recuerde que nuestro Abba Yahweh le cambió a Jacob de nombre. Su nuevo nombre fue Israel. Entonces el Mashiach reinará sobre la casa de Israel, y Jerusalén será la ciudad capital del reino de Mashiach, también llamado el reino de Yahweh. Bien, esto está escrito en el libro de Jeremías capítulo 3 verso 17 y dice: En esos días ellos llamarán a Jerusalén el trono de Yahweh. Todas las naciones estarán reunidas allá en el nombre de Yahweh, en Jerusalén. No andarán más de acuerdo a sus testarudamente malvados corazones. Bien, los discípulos del Mashiach sabían que su maestro era aquel que restauraría el reino caído o suspendido del rey David. En Hechos capítulo 1 verso 6 que vimos anteriormente, los discípulos le preguntaron a Yahshua si era inminente la restauración del reino de Yahweh en Israel, a lo cual Yahshua solo se limitó a decirles que únicamente Yahweh Elohim sabía la fecha de esa crucial restauración del reino de David en Israel. Bien, vamos a ver qué dice el libro de Marcos capítulo 1 versos 14 y 15 y dice: Después que Yohanan fue arrestado, Yahshua vino a Galil proclamando las buenas noticias de Yahweh. El tiempo ha llegado, el reino de Yahweh está cerca. Vuélvanse a Yahweh de sus pecados y crean en las buenas noticias. Bien, ahora, ¿qué significan los milagros de Yahshua? Anteriormente vimos lo que significa el reino de Yahweh, pero ¿qué habrá dentro de ese reino? ¿Qué tiene que ver con los milagros que hizo Yahshua? Bien, veamos. En las 4 Besorá o Evangelios encontramos muchos milagros que hizo nuestro amado Maestro Yahshua. Él sanó enfermos de lepra, hizo caminar a los paralíticos, dio vista a los ciegos, hizo oír a los sordos, hizo hablar a los mudos, trajo de la muerte a vida a Eleazar o Lázaro, sacó demonios de las personas, multiplicó la comida, panes y peces, sanó de flujo a una mujer, en fin, hizo muchísimos milagros en presencia de muchos. Pero a pesar de hacer estos milagros en la gente, muchos no creyeron. Pero estos milagros tienen un sentido y un propósito. ¿Cuál? Todos estos milagros que hizo nuestro Mashiach con la gente enferma fue para demostrarnos que en el reino de Abba Yahweh ya no habrá enfermedad, ni sufrimiento, ni lágrimas, ni dolor, ni muerte. Veamos y comprobemos con la Escritura. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 21 versos 3 y 4 y dice: Oí una gran voz del trono que decía: Miren, la Shejina de Yahweh está con la humanidad, y él vivirá con ellos, ellos serán su pueblo, y él mismo, Yahweh, con ellos será su Elohim. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá más muerte y ya no habrá más luto, llanto ni dolor, porque el viejo orden ha pasado. Bien, entonces, nuestro Mashiach nos vino a dar una pequeña muestra de lo que nos espera en su reino. Ya no habrá sufrimiento ni muerte como leímos anteriormente. Terminaremos pues este estudio, mis amados, con el siguiente resumen y el último verso. Dice nuestro resumen, punto número 1. Yahshua vino a este mundo para que conociéramos al Padre y su bendito nombre, Yahweh, Baruch Hashem. Yahshua vino a este mundo
a traernos las buenas noticias del reino de Abba Yahweh y predicó su muerte y resurrección. Número 3. El reino de Abba Yahweh será nuevamente restaurado en la tierra de Israel, y Yahweh vivirá con nosotros, nosotros seremos su pueblo, y será por siempre nuestro Elohim. Bien, ahora leamos el último verso que está en Marcos capítulo 1, verso 15, y dice: el tiempo ha llegado, el reino de Yahweh está cerca, vuélvanse a Yahweh de sus pecados y crean en las buenas noticias. Pues bien, mis amados, con esto terminamos la enseñanza de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos viendo una nueva enseñanza de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados, y les dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Gabá Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.